Juancho Valencia es uno de los músicos más versátiles y prolíficos de Colombia. Está estrenando dos impresionantes grabaciones dedicadas al mambo y al bolero, y grabadas muy a su estilo, que lo destaca como un perfeccionista productor e incansable investigador de música. La ciencia de Juancho Valencia presenta dos volúmenes llamados La Fórmula del Mambo y En Clave de Bolero, y es con este motivo que nos embarcamos con Juancho en una conversación sobre su exploración musical, su independencia, la cultura, la pandemia y su efecto en la industria creativa de la actualidad y mucho más. Juancho Valencia es mi invitado muy especial a este nuevo episodio de El Podcast por Canal 13. Mi estimado Juancho, qué gusto conocerlo así sea virtualmente. ¿Cómo va todo? Pues muy bien, hombre, gracias por la invitación y qué rico verlo ahí también trabajando activo. Ahí vamos, juiciosos. ¿Usted dónde anda? ¿Está en Medellín? Sí, me encuentro aquí en Medellín. ¿Cómo están las cosas por allá? Cuénteme, ¿cómo le ha ido a usted? Bueno, pues la verdad, como descubriendo todos estos momentos tan cambiantes, tan sorpresivos, pues creo que yo lo he tomado como una manera de aprendizaje, hombre, y espero que muchas personas lo tomen como una manera de aprendizaje, no solamente como individuos, sino también como sociedad. Sí, claro, yo creo que todos estamos en ese proceso. Algunos somos más optimistas que otros frente a lo que llaman dizque la nueva normalidad. Sí. Otros son como más pesimistas, pero pues toca esperar, ¿no? Sí, no, pues hagamos de los que hacen parte del cambio y de lo positivo mejor. Sí, yo creo que sí, es siempre mejor ser un poquito más positivos frente al tema del encierro y demás. Y frente a ese tema, a usted como músico y como artista, ¿cómo lo ha alimentado el encierro? ¿Le ha funcionado para bien? ¿Le ha funcionado para mal? ¿Ha tenido sus buenos, sus malos momentos? Cuénteme un poco. Bueno, pues me gustaría comenzar con algo que pues no estoy de alguna manera justificando nada, pero en los momentos de la humanidad de crisis, el arte es lo que más vibra. Es algo contrario en el humano porque precisamente pues los cambios, los dramas, se generan las mejores obras de arte, y lo hemos podido percibir durante el transcurso de la historia. Entonces digamos que este no es la excepción, es un momento donde musicalmente o artísticamente las personas están generando ideas nuevas, están generando cosas maravillosas, en contrario de la precariedad del sector de la música a nivel mundial. No es una cosa de nuestro país, es una cosa del mundo entero, donde cada músico todos los días está volviendo a pensar, porque definitivamente pues fuimos los primeros que salimos a cuarentena y vamos a ser los últimos en entrar. Y ya pues de por sí la música vive en crisis todos los días de su vida, entonces simplemente pues esa línea es muy grave. Entonces creo que es una mezcla entre producir música, producir belleza, producir estética, arte, de otras maneras inimaginables que el público las puede apreciar, pero contrariamente también luchando en esas nuevas maneras de cómo vamos a hacer para pagar las deudas, el arriendo, el mercado y todo. Entonces creo que es un juego que siempre ha sucedido y lo repito, en toda la historia de la humanidad, en tiempos de pandemias, en tiempos de guerras, en tiempos de crisis, el arte siempre es algo que sobresale. Mire, hábleme del mambo, hábleme de la historia del mambo, del impacto que tuvo el mambo a comienzos del siglo XX, del impacto que tuvo en la música tropical en el Caribe, en Latinoamérica, del impacto que tuvo también en Norteamérica. Cuénteme un poco de esa historia. Bueno, mira, el mambo es uno de los ritmos como género musical que permitió cosas maravillosas para los músicos latinos. Por ejemplo, el virtuosismo de los músicos, ¿cierto? La elegancia, el sonido sofisticado del mambo, las experimentaciones sonoras, son cosas maravillosas que, digamos,
no hemos vuelto a sentir algo así desde la música. Entonces, pues tanto que por ejemplo, hay historias maravillosas de uno de los compositores rusos más importantes del siglo pasado, que se llama Bela Bartók. Él era totalmente enamorado de Pérez Prado, ¿cierto? Y es algo como una historia contraria, porque cuando tú entras a todas las enciclopedias solo hablan de Bela Bartók, pero Bela Bartók también era totalmente interesado y emocionado por lo que estaba generando Pérez Prado. Entonces es un momento de mucha exuberancia musical, de combinar como la espontaneidad, la locura latina, como esa felicidad, pero también con la elegancia, con los sonidos sofisticados. Y como lo dices, fue un género que nace en Cuba, se globaliza en México gracias al cubano Pérez Prado y todo el equipo de arreglistas y compositores que lograron sincronizar todas estas canciones en películas, y pues México era la cuna del cine latino en los años 50, 60. Entonces, y eso se combina, como lo dices, con todos los fenómenos en Nueva York, precisamente, que venían previos con otros músicos latinos que ya habían migrado a Cuba, a Nueva York, como Machito, Mario Bauzá, otros grandes, el mismo Tito Rodríguez. Entonces, es un fenómeno que cada país se apropió de él. Nace en un lugar, pero el mambo, como la salsa, como el rock, de esas músicas que cada cultura se apropia muy, muy profundamente de ellas y genera nuevas sonoridades. Entonces, hacer un disco de mambos, pues desde el punto de vista de Colombia, es precisamente, era un recorrido, no solo el mambo como columna vertebral, pero no es el énfasis, es mostrar todas las vertientes y cómo tiene gestos de cómo se pensaba en Puerto Rico, en Nueva York, en Venezuela, en Colombia, en México, y todos los otros ritmos que están en ese aglomerado que hacen parte, como el cha-cha-cha, el danzón, otros ritmos como géneros menos conocidos, pero que hacen parte de esa ola fundamental. ¿Cómo llegan a... Usted me decía al principio que fueron 20 años de trabajo. ¿Han sido 20 años en términos generales para llegar a donde usted está como productor, como arreglista, como compositor, como director de orquesta también? Pero en puntual, ¿cómo toman la decisión de vamos al mambo? ¿Esa es una decisión netamente suya? Usted se sienta con West y les dice, oiga, yo quiero coger el mambo, sus vertientes, y explorarlas desde estos diferentes ángulos, o ellos le dicen, hagamos mambo. Sí, es muy buena pregunta, porque ellos, digamos, desde el conocimiento de una empresa inglesa, bajo el subsello Somos, que digamos que es el encargado de Latinoamérica de esta empresa, dice, vamos a hacer un disco para remembrar los bailes de salón, ¿cierto? Los famosos ballroom, o los bailes de salón, o los bailes de clubes, como se llamaban en Colombia. Entonces, bueno, pero eso no alcanza a decir qué vamos a hacer, eso no alcanza a decir cómo vamos a sonar. Entonces, digamos que desde el conocimiento y desde mi trabajo, encuentro el mambo como ese hilo fundamental. Ok, este ritmo definitivamente y sus vertientes pueden expresar lo que se quiere, que es ese sonido elegante, ese sonido de las grandes orquestas, ese virtuosismo, esa elegancia, también esa mesura para bailar, esa mesura o esa locura frenética para improvisar con los instrumentos de metal. Todo eso se comprende, está inmerso en este ritmo. Además, una cosa importante es que el mambo no solamente es cantado, también es instrumental. Entonces, los latinos tenemos un gran valor que obviamente ahora en la actualidad se pierde totalmente por los intereses musicales del presente, pero la música instrumental latina es maravillosa. Y, por ejemplo, en el mismo Colombia, canciones como Tolú, son canciones que no tienen un coro, una letra, Una pero letra. cuando el clarinete hace pa, pararara, parara, todo el mundo se emociona. O sea,
es el poder de la melodía instrumental. Y Latinoamérica realmente ha tenido ese valor y ojalá pues nosotros hacemos parte de los que defendemos como la misma importancia de la canción, que es la poesía mezclada con la música, a la música instrumental. Sí, a mí me pareció muy bonito de ese trabajo, esa inmersión en lo instrumental, porque soy muy fan de lo instrumental desde muy niño. Mi papá oía mucha orquesta brillante. Hubo un momento en que mi papá tuvo una colección ahí de música como de Frank Purcell y de Uf, Ray Conniff y de esas claro. cosas. Y ya más adelante, pues como que sí me metía, hay muchas cosas incluso de hoy en día, de las que uno no puede poner en radio, que hicieron los Beastie Boys en el Check Your Head, por ejemplo, Total. mezclando todo ese tema del Latin Jazz y todo ese rollo con el hijo de Willy Bobo. Eh, entonces, yo aprecio mucho lo instrumental porque me da espacio para pensar y para disfrutar mucho la música a la hora de escucharla. Y como yo como melómano, digamos que sí, pues me canto mis cancioncitas, me echo mis rolitas por ahí toda la vuelta, pero sí me parece muy bonito y muy valioso del proyecto que tenga ese espacio para darle a la gente, pero esto no deja de ser arriesgado de todos modos, porque de todas maneras a la gente le encanta cantar, ¿no? Claro, y precisamente por eso tenemos el complemento del segundo disco en clave de bolero, que ahí sí, digamos, la palabra es la protagonista y la canción. Entonces, precisamente por eso esos dos discos son el yin y el yang, tienen que estar juntos eh, precisamente como esa fuerza del mambo, esa alegría, ese virtuosismo, y después ir a esos claroscuros, a esa parte íntima de los boleros, donde buscamos la palabra precisa, donde buscamos la poesía, donde buscamos la interpretación vocal como máximo exponente musical. Mm. Oiga, antes de que nos metamos en el disco del bolero, ¿por qué hicieron la del cafecito en inglés también? Bueno, esa historia es maravillosa. Este proyecto, estos dos discos los grabamos en 3 días. Fueron En tres tres días, días. en 3 días intensos en La Habana, Cuba. Estuve en esa isla maravillosa y nunca vi el sol porque estaba en un estudio, en los estudios míticos de la EGREM, que es como el Abbey Road del rock o el Discos Fuentes de la cumbia, no sé, son lugares muy importantes que tienen mucha magia, mucha mística por toda la música que ha sucedido ahí. Y en 3 días teníamos que grabar por la agenda de los músicos que estaban ahí. Estábamos con músicos muy importantes y tenía que ser totalmente efectivo. Realmente esas producciones tan grandes y tan... siempre estamos en contra del tiempo. Yo nunca he escuchado que haya tiempo para hacer ese tipo de proyectos así de tan grande envergadura. Entonces, Cafecito, lo que sucedió fue que el primer día de grabación al gran jefe de la compañía West Palm Music, uno de los productores, le mandó un video. Un amigo de, por cierto, colombiano que trabaja en esta gran compañía, Felipe Arevalo, y entonces el gran presidente dice, ¿qué está sucediendo ahí? Yo voy de inmediato, y entonces por primera vez él llegaba como a un rodaje de uno de estos proyectos, y cuando él escuchó grabar la canción Cafecito, fue una orden, pero dijo una justificación muy bonita. Cuando él escuchó esa canción dijo, esta canción es maravillosa, esta canción se merece que más personas en el mundo sepan lo que está diciendo, no solamente que la disfruten desde la música, desde el baile, sino que esta canción es una gran canción y un gran homenaje a ese pequeño rito al cual muy pocas veces se le ha cantado, que es ese pequeño rito del café de la mañana en pijama, el primer café con la persona que tú amas. ¿Cierto? Entonces, digamos que fue una orden como, vamos a hacerla en inglés también, pero la canción ya se había grabado, ya se había hecho todo. Entonces tuvimos la fortuna de encontrar a la cantante Lula Richie, cantante inglesa, que le metió todo el sabor de cantarla en inglés. Y dentro del proyecto quedaba maravilloso, porque mucho en los años 30, 40, 50, precisamente por las películas, las canciones se hacían esas traducciones casi literales
y eso nos recuerda mucho como la época de, no solamente con la música latina y la música norteamericana y los jazzistas norteamericanos, sino también con la música brasilera, como la canción Más que Nada, Magdalena, canciones que las traducciones eran literales en diferentes idiomas y eso le da una magia total a la música. Óigame, me hablaba de nuevas y viejas generaciones conectadas a través de este proyecto y quería preguntarle por purismos en un género tan sofisticado, tan amplio, tan tan evocador, porque es que también esa es otra cosa que tiene la sonoridad del disco, ¿no? Que, como usted lo decía al principio, oírlo es devolverse a un blanco y negro sublime, increíble. Eh, hay purismos entre esos músicos de antaño, los de ahora, hay reglas que no se pueden romper en el mambo, en el danzón, en sus vertientes. ¿Cómo funciona? Bueno, la música latina realmente tiene unos purismos muy fuertes. La salsa, pues incluso hay personas a las que yo las nombro cariñosamente los fundamentalistas de la salsa, o sea, son cosas muy fuertes. Creo que también existe en el rock, en el tango, son músicas, el mismo jazz, son músicas que el purismo que a la final termina siendo algo como contradictorio, porque son músicas que rompieron de alguna manera también otros purismos, pero claro, es muy delicado. Además, con lo que te decía, que un colombiano llegue a la isla, al centro de la isla, a proponer sus canciones, sus composiciones, pero definitivamente hay cosas que no se pueden romper y otras que sí. Sí, hay unas reglas para que un ritmo siga siendo un ritmo y no cambie a ser otro, ¿cierto? Pero precisamente lo que yo debía mostrar con mi trabajo era primero que todo el respeto hacia esa música, a la cultura que la crea. Segundo, el conocimiento máximo que se pueda tener frente a esa música. Y cuando tú tienes esos dos, tienes la tercera que es la opinión. Ok, tal vez esto lo podemos hacer así, tal vez esto podemos variar, esta regla tal vez la podemos romper con conocimiento de causa y buscar otras direcciones, porque a la final estos dos discos no son dos discos de museología, ¿cierto? No es un trabajo de arqueología, es poner el mambo en el siglo XXI, en el 2020, poner el bolero. Entonces se necesita también proponer, y ahí es donde se necesita, donde está el reto, y por eso la selección de los músicos, las nuevas generaciones que participaron, tenían que tener el conocimiento del pasado, ¿cierto? Y los artistas, las leyendas, los grandes que participaron, tienen que tener una mente abierta de entender que las direcciones de las músicas van hacia otros lugares. Entonces, tiene que ser también como que esa actitud de respeto y de opinar una nueva manera tiene que permear todo el equipo total para que pueda fluir en un trabajo musical. Y a la hora de abrirle la mente a una vieja generación, ¿qué tan difícil es eso? Porque yo he visto músicos jóvenes, yo me acuerdo mucho un músico de Colorado que se puso a buscar bandas de Nueva Orleans para grabar un disco ahí medio electrónico como de un género nuevo que estaba saliendo que se llamaba Complextro y producirlo todo en estudios también súper clásicos por allá en el sur gringo y le sacaron canas, esos viejos. No, definitivamente, Alejo. Pero mira, te lo voy a decir, en mi trabajo como productor, director, con mi casa disquera Merlin Producciones, que estamos cumpliendo 20 años este año, te voy a decir algo, es igual de complejo a generaciones anteriores o digamos, es igual de complejo a ellos explicarles las nuevas sonoridades, es igual de complejo a que las nuevas generaciones respeten lo antiguo. Pero respetar no es como, sí, ese ritmo muy bueno, vamos a hacer algo, sí, pero es que hay que entenderlo, vamos a estudiarlo, vamos a entender por qué lo hacían así y vamos a tratar de respetar eso, ¿cierto? Entonces,
además con los trabajos que siempre he estado, pues yo he hecho rap sinfónico, o sea, siempre las mezclas más locas de diferentes géneros de la música clásica con las músicas urbanas o las músicas populares. Y en todos los tipos de música existen esas dos cosas, esas dos maneras de ver. Pero lo que te digo es que es lo mismo pedirle el respeto a un joven sobre las músicas anteriores, ¿cierto? Porque digamos que la prepotencia de las generaciones jóvenes de no, pero si esto ya lo podemos hacer así, además este computador nos puede ayudar a hacer esto, sí, pero ahí perdemos la magia. Tenemos que apagar ese computador y sentarnos horas para lograr eso que se quiere. Entonces, digamos que siempre en mi obrar y en mi trabajo profesional, no solamente desde lo que conocemos siempre como, no, es que los viejos quieren, no, unos y otros siempre quieren estar en la vanguardia, pero también es igual de complejo generar el diálogo de las dos generaciones. Juancho, ¿por qué es más cortico el disco de boleros? Bueno, el disco de boleros es más cortico porque el otro está infestado y plagado de improvisaciones de los músicos, de unos músicos virtuosos que pues definitivamente hace mucho no les daban los espacios para improvisar. Recuerdo mucho, tenemos unos super maestros ahí, Rolando Luna en el piano, Julio Padrón en la trompeta, unos Alfred Thompson en el saxofón, y era como, ¿cuánto vamos a improvisar? No, hágale maestro, hágale, pero ¿cómo así? No, hágale, que este espacio está para la música, para usted el instrumentista. Y claro, por los tiempos de la actualidad, una canción no permite que el instrumentista apenas coge su trompeta y empieza como a calentar, ya se acabó y entra otra vez el coro o la canción. Entonces fue también como un momento de no, aquí el instrumentista tome el tiempo para construir su solo. Entonces, por eso es más largo y tiene más tiempo la fórmula del mambo que en clave de bolero. Claro, yo me refiero un poco, es también como más que la duración de las canciones, es el número de ellas, porque siento que sí, el disco en clave de bolero sí es cortico. Yo ese me lo pateé en qué, por ahí qué, media horita. Ah, ya, claro. Ah, ya, bueno, no lo había identificado. Lo que tratamos de hacer fue como cierta equilibrio en las canciones del bolero, como dos voces tradicionales, dos voces, nuevas voces, dos sonidos femeninos, dos sonidos masculinos, uno con el bolero salsa, otro con bolero más feeling, otro con bolero más contemporáneo, y ahí nos dio ese número, pero en ningún momento estábamos pensando pues como un equilibrio de canciones entre los dos discos. ¿Cuál fue el más difícil de hacer? ¿Qué es más difícil de hacer, bolero o mambo? Qué bonito eso. Las dos cosas son muy difíciles de hacer. Sí, totalmente. Ser efusivo, ser alegre, ser extrovertido y ser delicados, decir las cosas con los ingredientes mínimos, las dos tienen su dificultad. Pero recuerdo mucho una canción que nos generó mucha dificultad y fue Mambo Señorita. Ese mambo era unos experimentos que hizo Pérez Prado por allá que dejaron de hacerse, que era utilizar una canción de mambo. Imaginémonos esto para las personas que nos están escuchando. Imaginen una canción de mambo, pero a esa canción de mambo le vamos a poner una cosa que se llama swing, que es como los norteamericanos conciben la música. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, esta canción que se hizo incluso hace como 20 años, Mambo Number 5 de Luega, que eso está hecho sobre Mambo número 5 de Damaso Pérez Prado. Eso es. Entonces eso es es como un charleston, un swing, una cosa que es como más gringa, lo que nosotros llamamos, ¿cierto? Pero eso se hace con los instrumentos del mambo,
con los golpecitos del mambo. Es una cosa que es de mucha sutileza, pero por ejemplo, si el güiro o el güiro no hace, en el mambo hace cha, 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 en el swing hace cha, 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 como con ese saltico. Pero cuando tú agarras toda una orquesta a hacer ese cambio de acento, genera un lío maravilloso, y porque definitivamente eso lo escuchamos de Pérez Prado, pero eso no se desarrolló mucho, entonces los músicos no tenemos mucho la experiencia de tocar de esa manera. Ese generó un juego, pero el final fue una canción maravillosa que es el Mambo Señorita. Es la historia de dos personas, un latinito que quiere bailar con una gringuita y no sabe qué decirle, entonces ahí aporrea el inglés y simplemente quiere bailar con ella. Entonces ese nos generó mucho, y en el lado de los boleros realmente fluyó. Muy pocas veces en las producciones musicales, y uno como productor musical agradece cuando eso sucede, se genera una sincronía entre la canción y el intérprete. No siempre funciona. Cuando una canción a veces no funciona, que esa persona la tenía que cantar, y uno cuando ya está grabando dice, uy, esta canción no era para esta persona. Faltó algo, lo está cumpliendo a cabalidad todo, pero faltó algo, una magia. Y en estas canciones sucedió la magia, sucedió que estos cantantes sentían la canción, y casi todos los cantantes que cantaron son compositores y cantautores. Entonces, para mí era también con mucho respeto de entregar una canción a un cantautor, que es casi un suicidio, de entregarle a alguien que compone sus canciones y sabe cómo le suenan bien. Pero tuve la tarea de escuchar estos como a Danaí Suárez, una de las nuevas voces cubanas, escuchar su discografía y tratar de componer un bolero al estilo de su música. Entonces, digamos que uno minimiza riesgos, y afortunadamente en este disco salió bien. Habían otros riesgos de grabar en La Habana, Cuba, cosas que sucedían de estar con toda la orquesta grabando en una toma maravillosa y ¡paf! Se va la luz. Y, y ahí mismo los ingleses, imagínate, los ingleses, hasta los colombianos hacemos como, Dios, y los cubanos dicen, oye, no hay problema, vamos a tomarnos un cafecito que en algún momento volverá. Y uno, pero las horas de grabación, las agendas, hay que cumplir, ¿no? Pues, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Se fue la luz. Entonces son cosas muy bonitas de ese tipo de situaciones que suceden, y toda la magia que precisamente sucede en un lugar tan mágico como es La Habana, Cuba. Óigame, Juancho, en estos 20 años de trabajo como productor, ¿cómo ha visto crecer todo a su alrededor, desde su estudio hasta los músicos que han pasado por usted, hasta usted como músico, como persona? Bueno, ha crecido. Creo que la música en estos 20 años ha tenido una dirección muy positiva para Colombia. Recordemos qué pasaba hace 20 años o incluso un poco más. Estaba un Carlos Vives, estaba un Bloque de Búsqueda, estaba un Antonio Arnedo, ¿cierto? Como unas cosas, unos personajes en diferentes ritmos musicales, pero no lo que se siente que a 20 años después surgió ese movimiento, un movimiento que nos conocemos, que nos respetamos, que intercambiamos entre diferentes géneros musicales. Nosotros hacemos parte de esos inicios insípidos de la música. Y bueno, pues mira, no es gratuito. El año pasado fue uno de los momentos, datos, estadísticas de cancillerías, de embajadas, fue uno de los momentos donde más agrupaciones colombianas estaban girando alrededor del mundo, sin importar el género musical, ¿cierto? Agrupaciones colombianas en música clásica, en jazz, en fusión, en tropical, salsa, en muchos ritmos estaban girando. Lo podemos ver también desde los premios, por ejemplo, pues, que ahora
casi la mitad de los Latin Grammy, por ejemplo, quedan en manos de productores, compositores, artistas colombianos. Entonces, digamos que esto no son elementos importantes, pero sí marcan y son unos indicadores de qué tanto ha crecido una industria. Y bueno, y ahora digamos que ya nombres de agrupaciones colombianas son un poco más populares. Creo que sí ha crecido. Y también siento que pues ese ya no es una periferia tan lejos, ¿cierto? Claro. Ya estamos en un momento donde hemos asimilado más nuestros productos, y eso casi que funciona en toda la sociedad y en todo lo que consumimos, en el alimento, en el café. Ya estamos más conscientes de comprarnos un cafecito que ayuda a la finca de yo no sé quién y que es cultivado orgánico. Entonces creo que eso, no solamente en la alimentación, en la ropa que usamos, sino también en la música, un poco más de conciencia de consumo de lo local, ha ayudado mucho al crecimiento. Eh, no deja de ser costoso, ¿no? Es costosísimo, es Carísimo. costosísimo, es costosísimo. Y claro, definitivamente ahí es donde perdemos, donde perdemos y donde necesitamos precisamente esa construcción de público, porque digamos que a nosotros no solamente nos toca hacer la música, reventarnos todas las neuronas para buscar y el corazón para buscar una canción maravillosa, sino también construir ese público, decirle a la gente, venga, usted puede escuchar esta canción, déme una oportunidad. Pero es que esa canción suena raro, yo estoy acostumbrada a que a los 3 segundos me entre el cantante, eso está empezando a los 20, tranquilo, dale los 20 segundos, son 20 segundos. ¿Te gustó? Si te gustó, mira, escucha esta otra y tal vez escucha este otro artista. Entonces es una cosa de crecimiento, de construcción del público, de entender. A eso sí siento que se ha crecido un poco como ese público activo, el público que no está simplemente sentado bueno, a ver, Alejo, Juancho, ¿qué me van a tirar? Aquí estoy esperando, sino como el público que está buscando y que está como inquieto. Eso es magia para un artista, encontrar público inquieto. ¿Cómo lo Entonces, ha digamos, encontrado? ¿Cómo lo ha encontrado? ¿cómo lo he encontrado? El público, Sí, nosotros. yo creo que siempre hay una pregunta que es como el huevo, la gallina en el tema de la música, porque uno no sabe, también quienes estamos en radio, eh, aún no encontramos esa solución a cómo hay cosas como que sabemos que se van a pegar Claro, o que van a funcionar, hay otras que no sabemos por qué, por más esfuerzo que llegue uno a hacer, no funciona total. y le transfiero a usted la pregunta porque sí es como que usted que tiene tanta experiencia, que tiene esos 20 años ya a espaldas, ¿cómo encuentra un público? Porque yo sí siento que eso tiende a ser mucho responsabilidad del artista, de su Sí. repertorio, de lo que está ofreciéndole al público, si lo quiere volver un público activo, como usted lo dice. Bueno, súper bacana esa pregunta, maravillosa. Muy pocas veces se habla de esto. Eh, Voy a tratar como de resumir en 2 respuestas. Primero, como la respuesta fuera del artista. Digamos que lo primero es como de alguna manera un engranaje, se necesita un acuerdo, una voluntad de un sistema entero, de, digamos, gobierno o como las cosas públicas que promuevan, digamos, el sector privado, ¿cierto? Que también como, bueno, está bien, vamos a mediar, utilicemos esto local, utilicemos esto que vale la pena, tiene un valor social muy poderoso, tal vez no tiene un valor económico o capital tan fuerte, pero sí tiene un valor social. Entonces, como que el sector privado entienda que mucha del arte no solo se puede tener en indicadores de éxito económico, sino también en indicadores de éxito social. Eh, Ahí digamos que está lo público, está la empresa privada, están los medios de comunicación como tú que generan la pregunta a la gente, ¿cierto? Cada uno desde sus realidades, desde el sector público, desde el sector privado. Ese es como el entorno, ¿cierto? Los sistemas de educación, que en las universidades
a las personas les enseñen, no solamente en las universidades, pues es que yo lo digo en las universidades de música, que a las mismas universidades de música se les enseña el valor de la música colombiana, de lo local, ¿cierto? Que claro, definitivamente Beethoven era un genio, un berriondo, ¿cierto? Pero venga, y Lucho Bermúdez también. Entonces, venga, gastémosle también. No es necesario hablar 5 años de Beethoven. Hablemos 4 años pues de Beethoven, pero hablemos 1 año de Lucho Bermúdez, de Totó la Momposina o de Gualajo o del mismo Edson Belandia que en Santander. O sea, como un poco el conocimiento, eso en la educación ha sido muy importante, ¿cierto? En la educación profesional y también en la educación bachiller, cuando los profesores de cultura o de artes, no sé, nos enseñan como otras posibilidades. Entonces, en esos procesos han sido súper importantes y cuando hay unos momentos, eso es como un clic donde todo se sincroniza y en esos momentos se generan cosas bonitas para el arte. Juancho, ¿en qué momento nació su obsesión por las músicas de antes? Bueno, antes, en el futuro. Bueno, no, realmente tengo como la emoción por las músicas de antes y las músicas de ahora. Me fascinan, siempre estoy buscando la vanguardia, ¿cierto? Pero definitivamente sí encuentro mucho placer por las músicas de antes, pero sabes que yo creo que chévere porque me rompiste la cabeza con esa pregunta. Nunca lo había pensado. ¿Sabe por qué le pregunto? Sí. Porque yo como melómano recuerdo mucho y en algún momento de la vida, pues estar conectado. Yo soy un pelado criado en lo pop. Siempre fui criado en lo pop con unas, como decía usted, periferias que tampoco lo fueron tanto, pero sí porque la mamá y el papá sí oían mucho música del sur, oían mucho chalchaleros, escuchaban mucho tango. No, los viejos no oían tanto tango, los viejos escuchaban era mucha música, mucha samba, escuchaban vals ecuatoriano, Perú, sí, todo esto son chalchaleros, claro. Y escuchaba mucha cosa de protesta, mucho Víctor Jara, mucha Violeta Parra, claro. Y a eso, claro. Y Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, entonces yo tenía un poco de esa cultura. Luego ya me fueron enriqueciendo un poco como esa paleta de colores con música pop gringa, Michael Jackson, Black Sabbath también desde Gran Bretaña, cositas así. Ya cuando me fui haciendo como a criterio adolescente, pues llegó MTV y me estalló en la cara el fenómeno como de lo alternativo y todo ese rollo. Pero entonces cuando estalla lo alternativo y yo entro a la universidad como a los 18, 19, empiezan amigos a decir, no, pero eso lo hizo Black Sabbath en los 70, eso lo hizo Led Zeppelin, y empieza uno a echar para atrás, ¿no? Empieza uno a mirar la música de antes y termina. Yo ahorita estoy metido, es como oyendo jazz de Nueva Orleans y entendiendo un poquito esa vaina de ese contenido. Tengo un amigo allá en Medellín que en estos días está escribiendo sobre cumbia y se crió oyendo cumbia. Es curioso, se crió oyendo cumbia, oyendo a Pastor López, oyendo hispanos, oyendo cosas de esas, pero siempre estuvo en la radio alternativa, en la radio de pop. Y ahora ya después de viejo está como diciendo, este montón de cosas que hay allá. Por eso le preguntaba, porque pues una cosa es la perspectiva del melómano, del que colecciona, del que oye música para divertirse, y otra del que la hace trabajando y de cómo se conecta con el pasado también para hacer música del presente y del futuro también. Mira que es muy chévere este diálogo, porque digamos que es un poco como lo que pasa con los carros o con los electrodomésticos del pasado. Eso lo hacían para que durara toda la vida, ¿cierto? Y es importante porque digamos que en el pasado la música todo lo que a esa música necesitara para hacer, estaba solamente en la música, ¿cierto? Ni en la tecnología, ni en otras cosas, sino solamente en la música.
es como el Volkswagen, ¿cierto? O sea, es que ese carro lo hicieron era para que no se destruyera, ¿cierto? Ahora, digamos que ahora es una realidad. La música ha cambiado mucho la perspectiva y no estoy poniendo juicios de valor, simplemente es una realidad diferente. La perspectiva musical está en otras cosas, no solamente en la música, pero casi en igualdad de condiciones está en la técnica, en lo tecnológico, en las herramientas. Incluso ahora hay música que se llama por la herramienta que se utiliza, eso nunca había pasado, música electrónica. La electrónica es la herramienta que está utilizando, no el ritmo, eso no me está diciendo absolutamente nada del género musical. Entonces, la técnica en este momento tiene gran importancia y también hay que decirlo, la música ahora, digamos que se piensa como el celular de hoy, ¿cierto? Que no es para que dure toda la vida, es para que dure un añito y al añito esa canción es horrible, o sea, lo que le sucedía a uno cuando escucha Despacito. Yo a veces hago la tarea de estar con unos amigos y les pongo Despacito y, hey, pero ¿por qué esa canción? No, pues que era un clásico, no era pues que fue la mejor canción de un año, porque 2 años después ya la odias, ¿cierto? Entonces es porque por todas las realidades ahora. Entonces digamos que el pasado sí tiene algo y es como que las cosas están hechas desde esa esencia musical, ¿cierto? Y las exploraciones musicales fueron muy grandes, o las exploraciones poéticas de los años 70, en todo, desde la salsa, desde Rubén Blades, los Beatles, Bob Marley, fueron unas exploraciones poéticas muy, muy grandes. Ahora esas virtudes de la música se dividen en técnico, en musical, en mercadeo, en audiovisual. Ahora ya puede que las canciones no sean tan bacanas, pero tienen unos videos maravillosos y te agarran por los videos, por la historia audiovisual o por la manera como te la están ofreciendo en las nuevas plataformas, etcétera. Entonces digamos que tiene otras virtudes, pero la música esencial está en esa época. Y Latinoamérica tiene un recurso musical muy poderoso en esas épocas. Es una cosa maravillosa. Hoy no lo tenemos, hoy no lo estamos viviendo, ¿cierto? Esa recursividad, esa diferencia musical que se vivía en esas épocas son maravillosas. Ahora estamos muy sintetizados como cultura, no solamente la música, como cultura en unas cuantas cosas. Entonces creo que ahí hay un recurso todavía un recurso inexplorado, y ahí era donde te decía la respuesta, porque nunca lo había pensado en música del pasado, sino que siempre he estado interesado en esas músicas que tienen un gran contenido musical. Estoy siempre muy atento de lo que sucede en las músicas más contemporáneas posibles, desde el trap, en el rap, en la música electroacústica del Conservatorio de Alemania, que están haciendo esos manes allá, que están programando, y esas programaciones ni siquiera suenan, son programaciones que ya son composiciones musicales. Estoy muy también en la vanguardia, y también de eso se trata, un poco de jugar entre las dos maneras. Entonces creo que es como una combinación, pero sí, ahí hay un misterio que la música del pasado pues tiene unos recursos maravillosos, y eso me preocupa, porque entonces si hoy en 50 años la música de hoy va a ser la música maravillosa de oro en 50 años, entonces ¿a dónde vamos a llegar? Sí, uy, sí, esperemos que no. A mí me preocupa porque sí hay mucho ruido, hay mucha basura pasando y uno lo siente desde, yo no sé si también es que uno se envejeció. Yo oigo, no sé, hay cosas que oigo que me parecen buenas, pero que todas tienen su referente en los 60 y en los 70. Desde lo que me toca poner pues a mí en radio comercial Sí, y todo ese total. rollo, hay las cosas que yo siento que están teniendo como un impacto en la gente joven, en mi hija, en sus compañeritas, que tienen referentes, tienen Bowie, McCartney, Lennon, son vainas que uno dice, esto lo hizo este man en el álbum blanco, esto pasó en Ziggy Sí, total. Stardust, ¿no? Y eso de alguna manera alivia frente a otras cosas que están pasando, ¿no? Sí, sí, Mire, sí, total. mire, Pero bueno, digamos que yo lo hablaría de basura,
por el tiempo de uso, ¿cierto? Porque digamos sí, que por lo desechable, por lo rápido, sí, porque digamos que ahí como productor siempre yo estoy muy presente de, venga, un momento, si a usted no le gusta este ritmo o este género musical o esta tendencia, hay que ser objetivo, ¿cierto? Y son trabajos muy bien hechos, maravillosamente hechos, pero con un pensamiento a que sea muy rápido, muy efímero. Entonces, claro, eso también cambia la manera de la gente recibir la música, pero lo acabamos de vivir con la película de Queen y Freddie Mercury, como los niños otra vez escuchando esas canciones o con canciones de Puerto Candelaria. Hace un año hicimos unas versiones de canciones que iban desde Senderito de Amor, canciones viejísimas. Y ahora solo vemos niños que nos mandan videos cantando esas canciones, una canción que fue compuesta en el 1935. Entonces uno dice, bueno, es que tenemos que generar esa contraparte. No, yo soy más de los de no señalar o no, venga, ofrezcamos otras cosas a las personas para que tengan la opción de escoger. Sí, no, y sin duda puede sonar un poco rudo cuando uno dice música basura, pero sí es buena la aclaración para que la gente entienda que no es que estamos criticando a X o a Y, Sí, no, sino que estamos dándole un contexto de su longevidad, de qué no, y es un uso desechable, de solamente utilizarlo una vez y chao. Sí, oiga, Juancho, ¿van a sacar los dos discos en vinilo? Bueno, pues lo queremos hacer. Obviamente en pandemia no, esas posibilidades no existen. Es complicado. Sí, en este momento realmente estamos en una situación complicada económicamente como gremio. Entonces, claro, no podemos hacer unas inversiones tan altas sin tener garantía pues de ni siquiera librarlas. Entonces, digamos que en este momento siguen de manera digital, pero sí lo queremos hacer en el futuro, sacar los vinilos, los dos vinilos de la ciencia de Juancho Valencia y también los vinilos que estamos desarrollando con Puerto Candelaria. ¿Tenían planeado girar los dos discos? Sí, varios conciertos se han cancelado. Merlín Producciones como compañía, hasta el día de hoy llevamos 45 conciertos cancelados alrededor del mundo, hasta el día de hoy. Explicándole a la gente que apenas en el segundo semestre es que los proyectos comienzan a crecer en conciertos. Entonces, pues todos los artistas estamos en la misma situación y buscando las maneras de seguir generando pues una conversación económica con el público, ¿cierto? Porque pues si no tocamos, pues todo el mundo digital de streaming, de reproducciones, de likes, eso más o menos te da para pagarte la mensualidad del internet. Hombre, nada, volvemos al comienzo. Vamos a salir fuertes de esto, optimistas, con mucha música y con música preciosa, además porque las dos producciones le quedaron excelentes, hermano. Felicitaciones, qué discos tan bonitos, tan bien hechos y qué ganas de, en serio, ver esa vaina en vivo cuando se acabe todo esto. Espero de corazón, de verdad, que superemos todo este rollo del encierro, podamos verlo en vivo con la ciencia de Juancho Valencia, con los boleros, con el mambo, con Puerto Candelaria y con todo lo que tenga Merlín Producciones para ofrecer en el futuro, hombre. Pues de verdad, muchas gracias por la invitación. Me fascina que tenés este espacio. Estoy ahí atento de lo que estás generando, me gustan las preguntas, me gustan las inquietudes que estás generando, son totalmente necesarias en este momento, generar buenas discusiones, buenos pensamientos, ir a lo profundo, necesitamos, creo que todo esto de la pandemia y todo nos está exigiendo como humanos, como individuos y sociedad, pensar las cosas profundas, venga, vamos muy rápido por encima, venga, paremos un momentico y pensemos las cosas bien, hombre, a profundidad, como individuos y como sociedad. Quiero invitar a las personas a nuestras redes sociales, a la ciencia de Juancho en Instagram, la ciencia de Juancho Valencia en Facebook y bueno, la ciencia de Juancho Valencia en Spotify, Deezer,
YouTube, Apple Music, en todas las plataformas pueden escuchar estos 2 discos maravillosos. Pueden ver el detrás de cámaras, hay un detrás de cámara en YouTube maravilloso también, donde se ven las caras de todos los personajes, cómo se grabó. Es un documento maravilloso. Y también invitar a toda la gente a las plataformas de Puerto Candelaria, que precisamente esta semana estamos lanzando un disco secreto. Es un disco que solamente lo van a poder escuchar la gente que se suscriba a Puerto Candelaria. Entonces, para que entren ahí como a chismosear, entren a la página de puertocandelaria.com y le dan botón ayudar o para que miren todo lo que está sucediendo, precisamente buscando esas nuevas maneras de comunicarnos con ustedes. Juancho, muchísimas gracias por estar en el podcast por Canal 3. Es un gusto tenerlo aquí y de nuevo felicitaciones por ese proyecto, por esos 2 increíbles discos y por el futuro de Puerto Candelaria, que espero que sea brillante, independiente de estas épocas de oscuridad, hermano. Gracias, Alejo, de verdad por la invitación, Canal 13 y toda la gente ahí que siempre está pendiente de toda la música que se está generando, siempre agradecido.